Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de 2025 de Mayores sin Tópicos con AMOL, el espacio de divulgación radiofónica de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna, realizado en Radio San Borondón, hoy dedicado a la convivencia con el Alzheimer. Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de AMOL y de quien les habla, Julio Rodríguez de Castro. Y como siempre, para empezar el programa, comenzamos con las noticias de divulgación de las actividades que ha realizado la asociación en el mes que ha transcurrido desde el programa anterior y de las que tienen previstas para el próximo. Dará cuenta de estas noticias don Fernando Cal González porque, desgraciadamente, nuestro compañero Luis Francisco López de Vergara Méndez, que era el encargado de comunicar estas actividades, pues ya no podrá hacerlo. Con un emocionado recuerdo a nuestro compañero, le paso la palabra al presidente, don Fernando. Vale, muchísimas gracias, Julio. Y bueno, adherirnos, por supuesto, al recuerdo emocionado al amigo y compañero Luis, que en el último programa que hicimos aquí estábamos recordando que no podía asistir porque estaba en un proceso de enfermedad, que tenía que tener una intervención quirúrgica y lamentablemente, pues bueno, no salió para adelante, ¿no? Pues desde aquí seguro que nos estará oyendo y riéndose de mí, porque yo cada vez que intervengo aquí meto la pata unas cuantas veces y vamos a echar mucho falta, yo y ustedes seguro, a nuestro querido amigo Luis. Bueno, desde el último programa, que fue el 19 de febrero, nosotros tuvimos lo que nosotros llamamos el aula abierta el 22 de febrero, que fue a Los Hilos. Como saben, en Los Hilos es donde se organizan los cuentacuentos a través del profesor Ernesto Rodríguez Abad. Digo profesor porque ha sido profesor del programa de UPAN, y hubo una participación bastante interesante por parte de los asociados nuestros, y participó también tanto Marta como Marucci, que son dos personas que colaboran con Ernesto en lo que él tiene organizado allí. Una visita a lo que ellos llaman Bosque de los Sueños y unos romances cantados y una actividad, el relato de los cuentos hechos por el propio Ernesto, que fue magnífico, ¿no? El 25 de febrero celebramos nuestra Asamblea General para aprobar las cuentas y la memoria que hay que hacerla todos los años, las cuentas anuales, el presupuesto del siguiente año, que es de este 25, y la memoria anual, que es un proceso que tenemos que pasar para poder seguir, para registrarnos o renovar el registro de la asociación en las distintas entidades públicas en las que nosotros estamos. El día 6 de marzo hicimos una visita guiada en Tacoronte por el profesor Antonio Marrero Alberto, el profesor también que ha sido de UPAN, y fue una visita a la iglesia Santa Catalina y al Cristo de Tacoronte. Cualquier visita que sea guiada por Antonio Marrero, pues es una clase magistral. En este caso, pues, concreto, que nos hizo todo lujo de detalles acerca de la arquitectura, los cuadros, los retablos y la escultura que tienen estos dos, tanto la iglesia Santa Catalina como el Cristo de Tacoronte. El día 14 de marzo hicimos una visita guiada en La Laguna, que está organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana, guiada por el equipo de Localeando, que son unos guías con los que se colabora habitualmente en La Laguna. Fue con motivo del 25 aniversario del nombramiento de La Laguna como Patrimonio Mundial y Valor Universal Excepcional. Nos explicaron cuáles son las características que tienen que tener, o los criterios que tienen que tener una ciudad para cumplir que sea nombrada como Valor Universal Excepcional, y que sepamos, bueno, a mí como curiosidad, que La Laguna cumple dos de esos criterios, desde el ámbito cultural y desde el ámbito de tipo urbanístico. Como saben, pues el desarrollo de lo que es la ciudad ha sido luego exportable a países de América del Sur. El 19 de marzo, como es habitual, nuestra actividad de senderismo, que está organizada por nuestro compañero Pablo Pérez, que en este caso fue una ruta que se hizo en La Raíz. Y el 20 de marzo, que ha sido hoy mismo, pues bueno, la Junta Directiva hemos tenido una reunión con la dirección del programa de UPAN, un poco para que ya informaremos con más detalle a través de nuestras redes o de los grupos de difusión que tenemos para los asociados, para ver un poco por dónde va a ir el programa en el próximo año, y algunos aspectos que creo que son muy interesantes, pues, para los asociados que están matriculados en el programa de UPAN. Las próximas actividades que tenemos previstas serán, pues, el día 21 de marzo, que es mañana, haremos una aula abierta. En este caso será a la zona norte, con el tema de los árboles o flora monumental. En este caso está guiada por Darío, que es un guía también con los que hemos participado o colabora con nosotros en varias ocasiones, de Cien Cultura, que es la empresa. Iremos por la zona del Tanque, Icó, San Juan del Reparo y Garachico. Acabaremos en el Museo de la Casa del Vino. Como saben, nosotros tenemos el senderismo estipulado para que sean los terceros miércoles de cada mes,
pero en este caso, como el tercer miércoles del mes de abril coincide con el miércoles justo antes del Jueves Santo, entonces, bueno, pues se prevé para no esa semana. Normalmente hay mucha gente que tiene actividades de viaje o lo que sea, y lo que hemos decidido es adelantar el senderismo para el miércoles anterior, que es el 9 de abril. Ya se informará de cuál es la ruta en este caso que se va a organizar. El día 24 de abril hay una actuación de nuestra compañía de teatro Pirámides en el Instituto de Enseñanza Secundaria en Mensei Jacaimo, que es en Güímar, con motivo de la celebración del Día del Libro, que se celebra el día 23, y se celebran unas jornadas cervantinas. Como saben, en ese museo visitamos el año pasado un museo magnífico, extraordinario y desconocido para la gran mayoría de los que fuimos, de obras del Quijote, y bueno, pues nos han invitado a la compañía de teatro de la asociación para que haga una actuación, va a ser un sketch con motivo del Quijote, y al mismo tiempo aprovecharemos desde la asociación para acompañar a nuestra compañía de teatro y hacer una nueva visita en el municipio de Güímar. Habrán algunos tipos de visitas guiadas tanto a museos, pero eso se avisarán con tiempo porque estamos pendientes de cerrar la fecha. Y con eso, pues ya son las actividades previstas, hechas y previstas para el próximo mes. Muchas gracias, don Fernando. Continuará en el coloquio del tema dedicado hoy, como hemos dicho, a la convivencia con el Alzheimer. El Alzheimer, como tantos otros eventos y acontecimientos, la ONU le tiene puesto un día, es el día 21 de septiembre. Con estas celebraciones se busca hacer reflexionar a la sociedad sobre la enfermedad, haciendo énfasis en una idea, que si los tiempos cambian, cambian para todo. También para las enfermedades relacionadas con las demencias y con el Alzheimer, y con las consecuencias que éstas generan en las personas que lo sufren. El perfil de las personas que actualmente padecen Alzheimer ha cambiado, y sus necesidades, por tanto, también. Y las respuestas y las acciones que se apliquen también deben adaptarse a esos cambios. Uno de los retos de la ciencia actual es garantizar que las personas que tienen Alzheimer puedan envejecer con la mayor calidad de vida posible. Y su calidad de vida no es buena si no se combate la soledad que enfrentan. Estas personas necesitan mucho apoyo, y sus cuidadores también, que muchas veces nos olvidamos de que sufren muchísimo las personas que están al cuidado de estos enfermos. Otro reto que afronta la ciencia es la consideración especial de los jóvenes, que cada vez se ven más afectados por esta enfermedad. Sus necesidades son específicas y el enfoque debe estar adaptado a cada tipo de demencia en particular. Y un tercer reto, no menos importante, se debe reconocer la dependencia y la discapacidad de las personas afectadas por el Alzheimer desde el momento mismo que son diagnosticadas, porque con ello se evitan demoras innecesarias en la atención que precisan. En el año pasado, el 2024, el Alzheimer afectó a casi 1 millón de personas en España. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos de la enfermedad, y se calcula que 32.000 personas más no se diagnostican por tratarse de casos leves. Pues con estos datos podemos suponer que la atención temprana a los enfermos no se puede implementar quedándose fuera de los tratamientos, sean con fármacos o de otra naturaleza, como luego veremos. También que ayudarían a ralentizar el deterioro cognitivo y los trastornos de conducta asociados. Y para saber más sobre esta enfermedad, pues contamos con unos importantes invitados que nos van a ayudar a comprender la complejidad de la que es llamada por los expertos epidemia del siglo XXI. Y estos invitados son doctor don Juan San Juan Perdigón, él es geriatra del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de La Palma, que entra a través de la línea telefónica y debe estar en este momento en línea. Muy buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Encantado de saludarle después de tantos años, pero para tratar un tema de estos tan interesantes, bien que merecía la pena que pudiéramos contactar y charlar si es necesario. Muchas gracias por estar ahí. Don Víctor Brito Paz, director de la Fundación Juan Brito, Proyecto Memorias del Mañana. Muy buenas tardes, don Víctor. Muy buenas tardes, bien hallado.
Doña Cristina Kastner-Bouza, que es vocal de APRUL. Muy buenas tardes, doña Cristina. Buenas tardes. Y don Fernando Cal González, que al que ya hemos saludado anteriormente. Buenas tardes nuevamente. Bueno, por cortesía vamos a empezar por el doctor Juan San Juan Perdigón. Como he dicho, es el geriatra del Hospital Nuestra Señora de los Dolores de La Palma. Y por su especialidad sabe mucho del entorno, del mundo en el que se mueven los pacientes que padecen de Alzheimer. Pero para empezar, que nuestros oyentes tengan una idea bastante clara de lo que estamos hablando, don Juan, vamos a hacer una definición coloquial del Alzheimer para que lo entendamos todos los que lo estamos escuchando. Bien, creo que casi todos tenemos una idea inicial de lo que es el Alzheimer, esa pérdida de capacidad de razonar progresiva que va apareciendo a medida de que la persona envejece. Lo que quizás no tenemos es alguna confusión con algunos otros factores o matices que podemos introducir en este tema, porque confundimos demencia senil con la enfermedad de Alzheimer, y el Alzheimer es uno de los tipos, quizás el más frecuente, de demencia asociada al deterioro orgánico cerebral, pero hay una general confusión en la población, entendiendo el término de demencia senil y Alzheimer como sinónimos cuando realmente no lo son. ¿Y cuáles serían los síntomas y los signos que podrían alertar al propio paciente o a sus familiares de que está pasando algo raro? Bien, es un tema delicado, porque hay un envejecimiento asociado a la edad, un deterioro cognitivo asociado a la edad, que puede ser que no progrese a demencia, y este deterioro cognitivo, esta pérdida de capacidad de nombrar cosas, no recorrer el nombre de personas, o olvidarnos de algún hecho, de alguna cosa que teníamos que hacer, eso puede ser, entre comillas, un envejecimiento normal, pero también puede ser muy muy inicial de una enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencia senil. Si nosotros pensamos que cada vez que nos olvidemos de el nombre de un primo de La Gomera, que estamos empezando con tener enfermedad de Alzheimer o demencia senil, pues vamos mal. Realmente en la fase inicial es difícil distinguir el deterioro cognitivo leve, el envejecimiento cerebral normal, entre comillas, de una enfermedad de Alzheimer. Quizá en una fase un poquito más avanzada, cuando empezamos a olvidarnos de cosas que difícilmente nos podríamos olvidar, empezamos a confundir unas situaciones, por ejemplo, empezamos a perder el nombre de una persona muy allegada, o no somos capaces de aprender algo nuevo, por ejemplo, que nos cambien la dirección de la calle y nos empeñemos en coger el coche e ir siempre en contramarcha porque no seamos capaces de meternos en la cabeza de que ha cambiado esa dirección de esa calle. Cosas de este tipo ya pueden ser signos de un deterioro un poquito más profundo. ¿Se sabe cuáles son las causas que provocan la enfermedad? Bueno, como digo, la enfermedad de Alzheimer, que es el tipo más frecuente de demencia senil, la enfermedad de Alzheimer en principio tiene un cierto componente genético y un cierto componente ambiental. Nos vamos a encontrar con que hay una serie de factores genéticos que, voy a resumir mucho la patogenia de la enfermedad, que llevan a que se acumulen una serie de sustancias tóxicas, una serie de proteínas a nivel cerebral en unas áreas concretas del cerebro, y esa acumulación de esas proteínas tóxicas lleva a una progresiva degeneración, desaparición de neuronas, atrofia cerebral, y esa pérdida de neuronas, esa pérdida de tejido nervioso cerebral va a llevar a la aparición de ese deterioro cognitivo progresivo, esa pérdida de capacidad de pensar progresiva y hasta una demencia profunda. Pero, ¿por qué aparecen esas proteínas? ¿Por qué en unas personas se acumulan y en otras personas no? ¿Y por qué incluso en algunas personas la acumulación de esas proteínas sí produce gran daño cerebral y en otras personas se acumulan y no producen tanto daño? Hay una serie de factores que todavía no conocemos. Sabemos cuál es uno de los síntomas iniciales, que es la acumulación de las proteínas, pero no sabemos exactamente cómo se producen esa acumulación y exactamente cuál es el mecanismo por el cual esas proteínas destruyen el tejido. No tenemos los últimos datos de esa patología, de fisiopatología de la enfermedad. Lo que sí se sabe es que la enfermedad sigue un proceso
de deterioro cognitivo significativo a través de una serie de etapas. ¿Se puede hacer un resumen de cuáles serían esas etapas y cuál es el proceso por el que va atravesando el paciente de empeoramiento de la enfermedad? Sí, bueno, vamos a ver, no solamente en Alzheimer, sino en otras demencias, nos encontramos con una situación de progresiva pérdida de capacidad cognitiva. En principio, nos podemos encontrar con una aparición de olvidos, la pérdida de capacidad de retener información, pero la persona todavía sigue siendo capaz de realizar sus actividades normales, habituales. En una segunda etapa se profundiza y empieza a haber aparición de pérdida de capacidad de realizar actividades un poquitito más complejas. Por ejemplo, no ser capaces de ir al supermercado y hacer una compra adecuada, con despiste, la incapacidad de ir al banco a hacer un trámite, o ir al banco y hacer el trámite pero hacerlo mal, y confundirnos con instrucciones que nos han dado y entrar en esa confusión de hacer cosas a medias. Seguimos avanzando en la enfermedad y nos podemos encontrar con una situación en la cual nos podemos olvidar de dónde está mi domicilio, salir a la calle y ser incapaz de volver, llegar a preparar una comida y dejar la comida medio preparada y el caldero al fuego y salir a la calle. Situaciones que ya empiezan a crear más conflicto en el entorno. Y después ya pues tenemos etapas más avanzadas donde la persona pues deja de conocer a familiares, confunde situaciones, y cuando alguien entra el cartero en la casa piensa que es un ladrón, tiene ideas delirantes, hasta últimas etapas donde ya pues incluso una persona no es incapaz de vestirse, es incapaz de preparar una comida, es incapaz de tener el horario, entender lo que es la mañana y lo que es la noche, y que pretende levantarse de anoche a desayunar. Pues lo que hemos visto todo al final, en las últimas etapas, la persona está haciendo una vida cama-sillón, prácticamente sin relacionarse con el entorno y sin conocer ni reconocer a familiares, aunque sean cercanos. Una enfermedad muy dura, muy compleja. Me imagino yo que manejar a este paciente, cuando ya la familia desea llevarlo al médico, debe ser complejo. Ya para la familia lo es, pero el médico cuando se encuentra con un paciente, por mucha experiencia que tenga, me imagino yo que manejarlo le va a costar considerablemente, ¿no? ¿Qué es lo que se decide en esas primeras entrevistas? No, aparte de hacer el diagnóstico diferencial, pero ¿echar mano de farmacología o de otro tipo de atención previa? En las fases iniciales, efectivamente, el tratamiento farmacológico es un tratamiento del actual que tenemos ahora, porque algunas cosas que comentaremos más tarde. El tratamiento farmacológico actual es un tratamiento farmacológico que simplemente retrasa un poco la evolución de la enfermedad. No es un tratamiento curativo, ni mucho menos. Entonces, en las primeras fases no es tan importante el tratamiento farmacológico como el apoyo emocional a la persona y a la familia, y dar pautas para que tengan un afrontamiento de la enfermedad adecuado. Va a depender evidentemente del tipo de persona, o el tipo de paciente y el tipo de familia que nos encontremos. No es lo mismo el caso de una enfermedad de Alzheimer que aparece en una persona muy mayor, que acepta poco la evolución de la enfermedad porque es un contexto natural, que una enfermedad de Alzheimer que aparezca de forma precoz, porque hay algunos casos en los que aparece de una forma precoz, con 60 años, donde tiene un proyecto de vida todavía por realizar. Es mucho más duro esa situación. No es lo mismo que nos encontremos una persona con un apoyo familiar importante que una persona que se encuentre solo o con una pareja que también padece enfermedad o otras patologías. Ese afrontamiento inicial hay que ayudar a la familia, hay que darle, dentro de lo que se pueda, herramientas para afrontarlo, contar cómo hacer la evolución previsible de la enfermedad, decir dónde puede encontrar recursos, qué recursos públicos y privados puede acudir. Esa es la parte inicial. Los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos actualmente, hoy por hoy, no son, salvo ya lo comenté, esa excepción que estoy hablando de un nuevo fármaco, lo que tenemos hoy por día en el mercado no va a dar un gran cambio a la evolución de la enfermedad. Y las terapias no farmacológicas, que son importantes, tampoco solucionan el cuadro. Entonces lo que tenemos que hacer que la familia y el paciente afronten de la forma más adecuada una cosa que les va a caer encima inevitablemente.
El paciente, cuando se encuentra en los primeros procesos de la enfermedad, ¿es consciente de lo que tiene? Cuando se le hace el diagnóstico, ¿el médico le explica que tiene esta enfermedad? Va a variar mucho. El paciente siempre tiene derecho a saber la enfermedad, y sobre todo los pacientes aceptan mejor de lo que uno puede pensar. A pesar de puede ser gente mayor, aceptan mucho mejor un diagnóstico malo muchas veces que la propia familia. Y además es importante que el paciente sepa por qué le ocurren aquellas cosas que le están ocurriendo, por qué se olvida de las cosas, por qué se confunde y por qué tiene aquellos cambios de humor y por qué él siente que lo engañan cuando le dicen algo que él se olvidó, que él piensa que no se lo han dicho, cuando sí se lo han dicho pero él se ha olvidado, y entonces quiere reconducir toda esa conducta. Entonces es preferible que el paciente sepa, tenga conocimiento de lo que va a pasar. Estupendo. Seguiremos ahora profundizando en ese tema, pero voy a presentar al otro invitado, don Víctor Brito Paz. Él es director de la Fundación Juan Brito, Proyecto Memorias del Mañana, de Lanzarote. Muy interesante porque ahora nos explicará en qué consiste el proyecto de la Fundación, pero yo me voy a adelantar a decir que lo que ellos suelen hacer es usar sonidos e imágenes del patrimonio de Lanzarote que los mayores deben identificar y posteriormente comunicar qué les evoca esa experiencia. Recuerdo experiencias vinculadas a ello para explorar el patrimonio de la isla de la mano de los residentes. Digamos que con este proyecto, las Memorias del Mañana, ellos trabajan con personas mayores sanas. Lo digo porque ese es el contraste con la persona mayor enferma. Entonces, como luego veremos, en las terapias alternativas se utilizan también este tipo de técnicas para tratar a los pacientes de Alzheimer, aunque, como ya bien ha dicho el doctor San Juan, ni las farmacológicas ni estas otras terapias no farmacológicas van a curar al paciente, ya se sabe que no tiene cura, pero sí que les ayuda a llevar la enfermedad con más liviana, vaya. Bueno, encantado primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el proyecto Memoria del Mañana, que se utilizan estas herramientas, tal como tú has comentado, lo que se intenta es contribuir a la calidad de vida de las personas adultas mayores que están en instituciones sociales, promoviendo actividades relacionadas con el patrimonio cultural. El objetivo de la Fundación Juan Brito, que estuvo también muy vinculado a esta entidad, al Centro de la Cultura Popular Canaria. De hecho, presentamos hace ya unos años uno de los libros que mi padre escribió, que era Coplas y Canciones y Sorondongos, creo que era. Lo que intentamos, les decía, es la salvaguarda del patrimonio, pero lo que se nos ocurrió fue que podíamos hacer una actividad, proyecto, donde pudiéramos recuperar parte del patrimonio lanzaroteño, del patrimonio conejero, con las personas que en sí mismos son patrimonio de la isla. Y la idea se cristalizó en hacer ciertas actividades donde los adultos mayores se encontraran en un ambiente agradable y pudieran interactuar, hablar con nosotros. De hecho, algunas de las actividades tienen que ver con podcast, donde hablamos sobre sus vidas, sobre sus intimidades incluso, pero también sobre sus profesiones, sus recuerdos. Tenemos actividades relacionadas, por ejemplo, como hablabas antes, con el sonido, ¿no? Hay sonidos que dentro del mismo patrimonio se van a perder porque ya nada los puede reproducir. Siempre pongo como ejemplo el descamisar de una piña de millo, ¿no? Quizás ese ruido, ese sonido que se hacía y que tenía un contexto especial desaparezca, pero para ellos, cuando lo hacemos, nos dirigimos a los centros y evocamos ese ruido, ellos lo escuchan, se sienten tranquilos, relajados y hablan sobre qué es lo que hacían ellos en ese momento, ¿no? Bueno, pues básicamente esa es la idea, el objetivo que tenemos con este proyecto. Luego veremos que esto es muy importante y se tiene en cuenta también entre esas terapias no farmacológicas. Don Fernando y doña Cristina, vamos a darle paso a doña Cristina por cortesía también, que para eso ya don Fernando habló y además ella es mujer, han sido cuidadores de pacientes con Alzheimer. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, la experiencia es muy dura para el paciente y para la persona que lo cuida. Es una cosa que es insatisfactoria porque por mucho que hagas por el paciente en un momentito dado tiene una lucidez que sí, se da cuenta, pero después ya vuelve a lo que tiene en su cabeza.
¿Qué es lo que le pasa? Empieza por una gran pérdida de memoria. Ya no hace de comer, no se baña. Ir al baño, a bañarse, eso es como si le fueras a pegar un tiro, igual, es horrible. Entonces es un trabajo otra vez, poco a poco, como si fuera un niño. Y todavía esa persona está bien porque puede caminar, puede salir y tal, pero tiene una serie de cosas que no quiere hacer. Y aunque le explique que tiene una enfermedad, que es del cerebro, que no se da cuenta, pero que le falta la memoria, dice, no, pero si yo estoy estupendamente, te contestas, si yo estoy estupendamente, a mí no me pasa nada. Es una cosa muy difícil. Y luego lo que ha dicho el médico, tienen etapas. La etapa empieza por la pérdida de memoria, no se acuerdan cómo ir de aquí a la esquina, y tal. Después va la cosa aumentando, no recuerdan a los familiares. Es un proceso muy, muy difícil y muy largo, porque, por ejemplo, yo tengo un familiar que lleva ya 10 años, imagínate. Entonces, los 4 primeros años no le hacían caso, la gente creía que eran cosas que ella tenía manía. Y yo cuando me llamó y empezó otra vez conmigo, yo desde que la vi digo, esta chica le pasa algo. Fuimos al médico de cabecera y ella, su nombre es Veneranda, pero todo el mundo la llama Mariflor. Y entonces le dice el médico, ¿qué tal Veneranda? Dice, yo me llamo Mariflor, no me llamo Veneranda. Y le dice el médico, Veneranda, está usted muy bien, entonces. Entonces me empezó a mí a hacer una serie de preguntas y le dije, bueno, es que ha perdido la memoria reciente. Y me mira y dice, mira cómo eres, mira lo que estás diciendo, cuando yo tengo una memoria tremenda. Y yo le dije, sí, tremenda, no se te olvida nada. Y el médico me miró y me picó el ojo. Una de las pruebas primeras que le hacen, las agujas del reloj. Si van, cómo van las agujas del reloj, tal, qué edad tiene, en qué fecha nació. Entonces, al principio, esas cosas las van contestando, pero después no, nada. Yo creo que es una enfermedad muy dura y demasiado larga. Don Fernando también ha pasado por esa experiencia. No sé si se parece a la que ha contado Cristina o hay algo diferente. En el caso mío es un caso de mi padre. Mi padre falleció en el año 1996. O sea que ya ha llovido, ¿no? Hace 30 años. Falleció diagnosticado Alzheimer. ¿Cómo se empezó a manifestar? Como ha dicho el doctor, o sea, primero con pequeños olvidos, iba al supermercado, mi madre le ponía una notita y cuando llegaba no traía lo de la notita, en fin, era, que despiste, que descuido, pero yo no conocía lo que era Alzheimer, y la palabra Alzheimer para mí entró cuando mi padre se puso malo, yo desconocía lo que era Alzheimer. No, eso es la demencia senil, es lo clásico de lo que ha dicho, ¿no? Van por etapas y las primeras etapas, pues al principio hasta parece que son graciosas, y después cuando empiezas a hacer ya de gracia no tienes nada, ¿no? ¿Cuál es el problema a nivel familiar? Que nosotros lo padecimos, pero quien lo padeció tremendamente fue mi madre, evidentemente, que era su cuidadora, ¿no? En aquella época no había medios como los que hay ahora, ni siquiera medios para diagnosticarlo. Mi padre estuvo ingresado en el Febles Campo a principios del año 96 porque empezaba aquí había una unidad, no era experimental, sino que es cuando empezó el Febles Campo, no dependía del IAS como ahora, y había una unidad donde tú podías tener a un paciente, a un enfermo del Alzheimer, durante un plazo no mayor de un mes, en lo que tú podías buscar una residencia. Te estoy hablando de hace 30 años, y claro, cuando tú ya ves que hay una persona que la tienes que ingresar en una residencia, o sea, yo sé, en fin, familiarmente no es que sea un drama, es un drama a nivel lo que es ya la propia enfermedad, y luego cómo te destartala toda la vida, ¿no? O sea, tienes que buscar una residencia, mirar qué haces con tu madre, o sea, es un trastorno. En la unidad, cuando entró en el Febles Campo, entró con un Alzheimer muy avanzado. Tiene memorias como parece que son selectivas. Entonces, claro, cuando la memoria parece que es selectiva, quien está padeciendo al enfermo, llega un momento en que tú te enfadas con el enfermo. Porque dice, pero bueno, de esto sí te acuerdas y de esto no. O sea, entonces, y eso quien lo padece es el que está todos los días con el enfermo. Porque hay momentos en los que nosotros, cuando íbamos a ver a mi madre o a mis padres, decía, pero mamá, pero tranquila, ¿no ves? Claro,
se lo decías a una persona que llevaba 24 horas al día y de las que de las 24 horas 23 había estado sufriendo lo malo de esa enfermedad, ¿no? Es verdad que la enfermedad la padece el enfermo, pero la sufre el cuidador, o sea, la sufre de una manera horrorosa, ¿no? O sea, entonces, a mí hay una de las cosas que me preocupaba cuando iba a ver lo que ya aquí el doctor ha dicho algo al respecto, era, pero ¿de verdad él se está dando cuenta de lo que tiene? O sea, era algo que a mí me angustiaba, ¿no? Digo, porque si una persona normal, que ha tenido una vida normal, se da cuenta de esto, entonces me decían, no te preocupes que él no se da cuenta. Y yo era una cosa obsesiva. Hombre, me ha dicho el doctor, ha comentado el doctor que se da cuenta en las primeras etapas. Bueno, en las primeras etapas. En el caso de mi cuñada no. Yo creo que, a mí, espero que no, o sea que no. Yo de verdad con todo, espero que no se dé cuenta de lo que está pasando, porque es que es una enfermedad que denigra a la persona, totalmente denigrante. O sea, y a mí era un tema que realmente me aseguraba, no te preocupes que él no se está enterando de nada, porque es muy denigrante. Que una persona se vea en ese estado de dependencia, para mí resultaba un poco doloroso. Y hay otra segunda de las cosas que mencionó el doctor que me dejó a mí ahora un poco preocupado como hijo de persona padeciente de Alzheimer. Dice que puede tener un componente genético. A mí, hasta donde a mí me habían, o sea, he enterado, o sea, no, bueno, por la parte que nos toca, digo, espero que no tenga un componente genético, ¿no? O sea, no lo sé. Mi padre falleció de Alzheimer, una hermana de mi padre tuvo Alzheimer en sus últimos años de su vida, y una tía y un tío carnal de mi padre también tuvieron Alzheimer. No sé si es una pura coincidencia, pero cuando ya me hablan de componentes genéticos y empiezo que está ahí, pues yo tengo los pelos de punta, ¿no? Sí. Yo quería decir también que ellos empiezan, pues, primero con la pérdida de memoria, después que si le están robando. Eso es un problema, lo del robo es un problema porque cree que le estás robando todo. Más adelante, agresivo. Otra de las cosas que tienen desde un primer momento son muchos mareos, y eso sí hay medicación para eso. Están siempre como mareados, no terminan de ubicarse, sino como siempre que tienen mareo. Luego los robos, después que si el fulanita lo robó, que si la otra no le robó, o sea, van pasando etapas, pero que son etapas difíciles. Pues vamos a ver qué nos dice don Juan una vez que los dos han expuesto las experiencias que se ve que son dolorosas. No, primero quiero decir que es una enfermedad muy compleja y que con una situación social muy compleja y que hay que abordarla de diferentes formas en diferentes etapas. Pero quisiera entrar por lo último, la herencia genética. Es que hay una cierta herencia genética. En algunos determinados casos, tipos de Alzheimer muy poco frecuentes, sí hay una herencia genética clara, pero en el Alzheimer general que conocemos todos, el Alzheimer que va apareciendo con una edad un poquito más avanzada, ese Alzheimer lo que tiene es una cierta tendencia, hay ciertos factores, hay unos alelos genéticos que si los tenemos una cierta mayor tendencia a tener Alzheimer que si no los tenemos. Y hay otros que incluso si los tenemos nos protegen un poco. Va a poner un ejemplo tonto, es que es como si yo compro lotería. Si compro de forma compulsiva y me llevo en Navidades, me compro 50 décimos, tengo más probabilidad de que me vaya a tocar la lotería, que si no compro uno solo, o que si no compro ninguno. Pero no me garantizo que vaya, por tener 50, no me garantizo que me vaya a tocar la lotería. Esto es un poco lo mismo. Hay unos marcadores genéticos que si los tenemos un poquito más de riesgo que si no los tenemos. Pero no quiere decir que porque mi padre tenga Alzheimer, mi madre tenga Alzheimer, yo voy a tener necesariamente Alzheimer. En ese aspecto no hay una carga genética directa. ¿Vale? Hay un cierto componente de riesgo, pero por ejemplo también hay riesgo de tener Alzheimer si uno hace una vida sedentaria. Más riesgo de padecer Alzheimer. Hay más riesgo de padecer Alzheimer si uno es fumador, por ejemplo. Hay menos riesgo de tener Alzheimer si uno tiene una actividad intelectual intensa. Eso protege frente al riesgo de Alzheimer. Es decir, son factores que pueden favorecer o prevenir un poco el Alzheimer. Ni lo evitan ni lo provocan. Pero es siempre preferible tener el factor protector genético que no tener el factor que puede aumentar el riesgo. Pero no hay herencia genética directa. Eso en primer lugar. Y después respecto a la sensación de que el paciente sufre con el Alzheimer. Claro,
como dije, es una enfermedad compleja. Entonces, en una primera fase, cuando el paciente tiene los primeros signos de deterioro cognitivo, el paciente que tiene esos olvidos, que tiene esas confusiones, sin embargo, sí es capaz de saber qué es lo que le pasa cuando se lo explicamos, y sí es capaz de comprender cuál va a ser su futuro. Y el paciente puede tener una depresión, puede angustiarse, evidentemente. Va a depender de factores, fíjense, un factor importante. Si una persona tiene Alzheimer, tiene 70 años y tiene un hijo dependiente, porque por ejemplo con síndrome de Down, o un hijo que tiene algún problema a su cargo, el problema no lo va a tener porque le vaya a pasar eso. El problema lo va a tener que ¿quién voy a dejar a mi hijo? ¿O quién voy a dejar a mi mujer, que la tengo encamada en silla de ruedas porque tuvo un problema y estamos viviendo solo y a mí me han descubierto el Alzheimer? Entonces, esa es la situación. Ahí sí se tiene una situación importante de angustia. Después, a medida que empieza la enfermedad, el paciente empieza a no saber qué es lo que le pasa, a no tener un conocimiento de qué futuro que va a tener, y por lo tanto no tiene angustia. Tiene una angustia más por otra situación. Por ejemplo, él llega a la casa, está en su casa, le entra alguien y él piensa que aquella persona que entra de ayuda a domicilio le viene a robar. Y como le viene a robar, se angustia porque quiere que aquella persona se vaya. Y le dice a la mujer que aquella persona se vaya porque le viene a robar. Y tiene esa angustia. Porque se angustia porque no es capaz de entender eso. Pero no es una angustia por la enfermedad. Es una angustia por circunstancias puntuales que van apareciendo porque no es capaz de manejar. Pero no es la persona de Alzheimer, a partir de una etapa moderada de la enfermedad, podrá estar incómodo, podrá estar enfadado, podrá estar en el momento irritado porque quiere desayunar a las 7 de la madrugada o a las 4 de la madrugada, pero no tiene angustia por la situación que está sufriendo. Qué cantidad de cosas ha dicho tan interesantes, pero Fernando quería puntualizar. Sí, no, al hilo de lo que has dicho Juan, una cosa, el paciente no tiene angustia por lo que le está pasando, pero en todo el ciclo, o sea, si hay una determinada etapa, hay momentos de que pueda tener cierta lucidez. Por ejemplo, una persona que se pone agresiva, y se pone agresiva siempre con los familiares, con las personas más directas, ¿no? Puede haber, en esa etapa en la que la persona está agresiva, o en esa etapa en la que la persona dice que todo se lo roban. Yo cuando iba a casa, mi padre decía que yo le quitaba las cosas. Entonces, ¿tiene algún momento de lucidez en los que él se dé cuenta de que eso no ha sido así? O sea, no sé si eso es, o es que, o sea, porque si llega a tener un momento de lucidez donde él se dé cuenta de que realmente se ha puesto agresivo, para esta persona es horrible, ¿no? O sea, o si llega a tener un momento de lucidez donde ha acusado a alguien de que familiar que le ha robado, y si tiene un momento de lucidez donde diga, pero Dios mío, yo qué he dicho o qué he hecho, yo decía, pero yo me ponía muy preocupado. O sea, me angustiaba yo, digo, pues si en un momento, si tiene lucidez y ve lo que la enfermedad le está produciendo, es horroroso. Entonces, no sé si eso se habrá estudiado, no sé si se puede valorar de esa manera, pero era un poco por ahí también el tema, si el enfermo realmente se da cuenta de lo que le está haciendo su enfermedad. Pues era un poco por eso mi angustia, lo que yo preguntaba, pero él se está dando cuenta de lo que está padeciendo. O sea, llega un momento en que pueda tener algún tipo de lucidez, que se dé cuenta de los disparates o de cuál es su comportamiento. En general, yo creo que solamente en etapas iniciales, donde todavía es consciente del futuro, de la evolución, de cómo se va a encontrar, qué es lo que le va a pasar, ahí se puede sentir angustia. En el otro momento, situaciones de irritación, de enfado, que a lo mejor en un momento determinado se puede ver, se arrepiente de haberse enfadado y se da cuenta de que aquella persona fue un ladrón y se disculpa, pero y se siente un poco mal, pero vamos a ver, no sería diferente lo de que nos puede pasar a nosotros cuando tenemos una discusión con un amigo y que después dice pues tampoco tenía que haber discutido. Quiero decir que no es angustia profunda, no es esa situación. Y sobre todo en las últimas etapas, cuando uno dice, oye, fíjate tú, qué indignidad esta persona que está haciendo una vida camasillón, que es prácticamente una situación donde no tiene ninguna capacidad, que hay que bañarlo, que hay que ducharlo, que hay que darle de comer una papilla. En esas situaciones la persona no es capaz de percibir esa situación como indigna porque no está conectado al medio como nos encontramos nosotros conectados. Yo creo en general las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer son las más angustiosas para el paciente, y yo diría que las etapas intermedias de la enfermedad de Alzheimer, cuando el paciente de Alzheimer todavía es capaz de deambular
de salir, de hacer cosas, de moverse, de agitarse, de enfadarse, de agredir. Esas etapas son las etapas intermedias, son las peores para cuidarlo. Las etapas donde el cuidador se siente más quemado. La etapa inicial es relativamente tolerable y la etapa final, aunque el paciente se encuentre en muy malas condiciones, también es relativamente fácil cuidarlo. La etapa intermedia es una etapa muy complicada para cuidar. Llegado a este punto, me pregunto yo si sería interesante, una vez que en esas etapas iniciales el paciente es consciente de lo que le está pasando y se le explica también cuál es el proceso evolutivo de su enfermedad, sería interesante, me pregunto yo, que razono, que creo que sería bueno que ese paciente dijera cómo le gustaría que le cuidaran a lo largo de esas etapas ya más delicadas que va a tener la evolución de su enfermedad, y que lo deje, no sé si por escrito o que lo comente con sus familiares. Mira, en el caso de que llegado a esta etapa me pase lo que me han dicho que puede ocurrir, hagan esto conmigo. Es que ellos no saben, ni tú misma sabes cómo va a evolucionar la enfermedad. Pero si se lo dice, problema. No, estamos en el supuesto de que cuando se le diagnostica, como es una fase inicial, va al médico, el médico se lo diagnostica y le explica, este es el proceso evolutivo. Y no sería interesante que, no sé, en el entorno familiar se planteara eso. Yo te contesto por la parte que a mí me toca. Yo diría que si a mí me dicen que voy a tener eso, yo dejo por escrito que ni hablar. Porque como lo he vivido y sé el deterioro que me produce, no solo a mí, sino a las personas que están al lado mío, yo eso intentaría no permitirlo, o sea, lo tengo claro. A ver qué dice don Juan. Como sufridor. Bueno, hay tres de los que comenté antes, sino cuando se encuentra con el diagnóstico inicial, hay que darles herramientas, hay que explicar lo que va a pasar, lo que probablemente va a pasar, porque se encuentra con una enfermedad de muy larga duración y el paciente tiene un Alzheimer, pero también es un cardiópata, por ejemplo, y entonces a lo mejor se va a morir antes de un infarto que de la enfermedad de Alzheimer. O sea, o puede haber para otro tipo de complicaciones. No pensemos que el Alzheimer es una enfermedad que se presenta por sí sola. Pero bueno, podemos hacer un pronóstico vital y podemos decir cómo va a ir probablemente la persona. Entonces, le podemos decir y dar herramientas para que luchen en distintas etapas y que tengan herramientas para luchar contra la enfermedad y lo que va a ocurrir. Ahí ya su familia. Y por ejemplo, una de las cosas importantes es decirle, mire, ahora que usted está perfectamente o bastante bien, con algún olvido, con algún despiste, pero usted, ¿qué quiere? Que cuando usted se encuentre en esta etapa, que puede ocurrir esta serie de cosas, por ejemplo, que debe usted de comer, que tenga usted una disfagia muy importante, ¿usted quiere que le pongan una sonda nasogástrica o no quiere que le pongan una sonda nasogástrica? Es lo que querría. Y se puede hacer de dos formas, y una es que la persona describirle las probables situaciones en las que se va a encontrar y la persona lo deje por escrito, o simplemente que la persona diga, mire, yo, que mi hijo o mis hijos decidan por mí, sean estas personas, y estas personas acepten, claro, que estas personas son las que cuando ocurran esas cosas, por ejemplo, si a mí, yo soy cardiópata y voy a terminar con un infarto en una UCI, oye, que sean mis hijos los que decidan qué es lo que se va a hacer, en representación mía. Eso es muy sencillo, se puede hacer en cualquier centro de salud, se puede hacer ese manifiesto de últimas voluntades, delante o de voluntades vitales, delante del personal del centro de salud, y se queda reflejado. Y queda reflejado esa persona que me represente. Y creo que al final todos, creo que simplemente pensando lo que querríamos para nosotros, lo mismo querremos para nuestros mayores, cuando tengan esta situación. Esa es la primera parte, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, cuando una persona todavía se encuentra en las etapas iniciales, puede activar toda una serie de mecanismos legales de representación, porque nosotros nos encontramos en nuestro centro que llega una familia y dice, papá, para que me dé un poder para poder yo gestionar sus propiedades. Digo, mire, es que su padre en estas alturas ya no tiene capacidad para ir delante del notario y firmar un poder. Ya solamente queda recurrir a que usted vaya al juez y le diga, deme usted la representación legal de mi padre. Y eso puede tardar 2 años. Si hemos hecho antes un estudio de la situación legal en que se puede encontrar esa persona y la familia han analizado el tema, oye, pues a lo mejor los 3 hijos tienen un poder conjunto para manejar las propiedades del padre
todo esto dentro de una salvaguarda del paciente. Quiero decir, la etapa inicial, no solamente tenemos que pensar no solamente en cómo queremos que se nos trate, sino dar herramientas a la familia para que nos represente. Incluso podremos decidir, por ejemplo, puede decidir una persona, decir, mire, yo es que si me pongo en esta situación, llévenme a una residencia. No tengan ustedes ningún pudor, no obliguen a que su madre, a que vuestra madre me esté cuidando en un domicilio y les dé vergüenza llevarme a una residencia pensando que yo me voy a sentir mal. Si yo me encuentro en una situación así, llévenme a una residencia y que tu madre descanse, por ejemplo. Estupendo. Nos quedan 5 minutos. Vamos a ver cómo los aprovechamos, porque todavía don Ángel Brito tiene que contarnos muchas cosas. A ver, Cristina. Bueno, yo previniendo precisamente esto, aunque no es esta señora que yo estoy pendiente de ella, no es mi hermana, sino que es mi cuñada por parte de mi marido, hermana de mi marido. Yo sí he previsto eso ya, que ahora tengo mi cabeza bien puesta. Porque las primeras etapas, aunque el doctor crea que tal, o lo haya visto, por ejemplo, en el caso de mi cuñada, eso no había forma que nos diera un poder. De ninguno. Bueno, nos lo dio y a los 2 días nos lo quitó. Porque ella es muy desconfiada. Y eso que no tiene hijos ni tiene nada. Bueno, pues ya hace como 6 meses se lo tuve yo que decir y me costó pues 3 días comiéndole el coco, hasta que por fin fuimos a un notario y lo único que le dijo al notario es que no me vendan el piso. Y entonces el notario me lo dijo, mira, mientras que no se pueda, no se venderá. Pero después, si le hace falta, habrá que venderlo. Claro, estas cosas hay que prevenirlas antes de uno enfermarse, es mi opinión. Muy bien. Cuando uno ya se enferma, ya tanto si es Parkinson como si es Alzheimer, ya tu cabeza ya no es la que era. Esa es la verdad. Claro. Pues dentro de las terapias no farmacológicas hay muchas, pues se utiliza la música, la danza, la pintura, el dibujo y tantas otras. Yo he conocido casos de personas con Alzheimer y con otro tipo de demencia también, o de deterioro cognitivo, que cuando se le presenta un cajón con fotografías de sus recuerdos antiguos, aún ya habiendo perdido la memoria, son capaces de reconocer en la fotografía aquellas experiencias del pasado, de cómo conoció a aquella chica con la que estaba bailando, de cómo eran las fiestas de su pueblo, donde iban las orquestas a tocar y demás. Y yo me imagino que una vez escuchado, don Víctor Brito, una vez que ya ha escuchado lo que se ha comentado en la mesa, ¿cómo se enfocaría? Porque yo creo que la labor que hace esta fundación, Las Memorias del Mañana, tiene mucho que hacer en este ámbito de las terapias no farmacológicas. Pues no, primero... Yo como sugerencia, porque aunque no siendo técnico en la materia, se puede aportar mucha información al respecto. Nosotros, primero me estaba escuchando al doctor y la verdad que interesantísimo. Y bueno, y un poco lo que tú decías, ¿no? Que nosotros actuamos en aquellas personas, digo esto entrecomillado, sanas, y son labores que son una retroalimentación muy positiva, porque estas personas todavía están con la capacidad de hablar y transmitir sentimientos, emociones, ¿no? Y es muy agradable, ¿no? Están escuchando a los compañeros que están en la mesa. Creo que sería dificilísimo en algunas etapas poder interactuar con ellos con estas actividades, porque sí que hacemos actividades relacionadas con cuestiones de expresión cultural. Hacen cosas como empleitas, rosetas, cerámica, tintes naturales. Hacemos podcast, como te decía, ¿no? Y las residencias nos envían personas que todavía pueden tener esa interacción. Los llevamos a cultivar el tema de los sonidos y las imágenes, donde ellos se sienten como en un lugar fácil donde poder hablar, ¿no? Pero porque todavía lo pueden hacer. Difícilmente sería poder hacerlo con personas aún en etapas de Alzheimer, en donde evidentemente no se va a poder. Nosotros solo aportamos un granito todavía, esperamos ir más allá y profundizar más, siempre acompañado de la ciencia. Quiero decir, no somos gestores culturales, pero que creemos que con la cultura y con nuestro patrimonio podemos hacer un bienestar a los mayores.
Y para terminar, estamos, y te lo comentaba antes, haciendo experiencias de realidad inmersiva a través de cascos, no sé si los han visto, en 3D, donde los mayores están inmersos en un sitio que conocen y donde pueden coger cosas para colocarlas o crear puzzles. Bueno, estamos trabajando a ese nivel, siempre relacionado con el patrimonio cultural, que es nuestra razón de ser. Que no deja de ser el entorno en el que se mueven esas personas, por tanto, ¿no? No, a mí me parece interesante, bueno, comentábamos antes de estar en las ondas, porque de lo que decía el doctor, de lo que se trata es tener, activarla, tener la cabeza, tener la mente pensando, ¿no?, constantemente. Yo solo con una curiosidad, una anécdota en el caso particular del caso de mi padre. Mi padre estuvo muchos, cuando fue jovencito, se fue a Brasil y estuvo en Brasil 20 y tantos años. Él, cuando en sus últimos años de vida, él hablaba portugués. Él era gallego, y cuando íbamos a Galicia de verano, a la aldea, aquí se perdía. Él estuvo viviendo muchos años en el Toscal, y cuando nosotros nos mudamos de casa, y cuando él salía de casa tuvimos que ponerle un cuidador, porque en aquella época no había cuidado, o sea, un cuidador, le decíamos, usted vaya detrás de mi padre y no lo deje entrar en la basura, porque si no cogía las cosas en la basura, o sea, no lo deje, entonces usted simplemente vaya detrás de mi padre para que no haga ningún disparate o que no lo coja un coche. Y tú puedes creer que él iba al Toscal, y en el Toscal se manejaba como y cuando iba de vacaciones a Galicia, a la aldea, iba solo, dijo, qué increíble, o sea, volvía a sus recuerdos de cuando era jovencito, y él sabía dónde estaba el bar, sabía dónde estaba la casa del o sea, es un poco que todos los ejercicios que se puedan hacer son bienvenidos. A ver, Cristina. Bueno, pues esta cuñada mía hizo piano y luego hizo virtuosismo de piano, y lo que le gusta es la música. Cuando le ponen música es como si reviviera. Y entonces la asociación AFATE, que le daba memoria cognitiva y le daba fisioterapeuta, la señora que le daba memoria cognitiva al final le ponía música, y eso era para ella un remanso de paz. Nada, simplemente una anécdota, porque, bueno, mi madre, no sé si tuvo Alzheimer o no, porque ya sus últimos momentos eran un disparate, tenía la cabeza hecha un potaje, y una noche que la estábamos cuidando, lo único que gritaba es que la vistiéramos para que la lleváramos a la casa de las Kícaras. Y las Kícaras eran unas vecinas de San Bartolomé, allí en Lanzarote. Que me lleven, pero de una manera, con una agresividad que no te imaginas, ¿no? Unas cajas, que me lleven, vísteme, que me lleven a la casa de las Kícaras. Y ya al final le pregunté, pero ¿tú para qué quieres ir a la casa de las Kícaras? Las Kícaras ya no existían. Y le cambió el rictus súper suave, cariñosa, y dice, porque me tienen preparada una tacita de leche caliente con gofio. Y entonces a mí me pareció, y surgió, y con todo esto de Memoria del Mañana, que hay como esos sitios donde nos encontramos tranquilos y relajados, donde podemos transmitir las cosas. Y eso es lo que intentamos con el proyecto. Hombre, pues me quedo con estas tres últimas manifestaciones que vienen a poner un remanso de paz en la descripción dura que es esta enfermedad, y que lo hemos hecho durante 3/4 de hora aproximadamente. Pero yo también quiero pensar que la ciencia, que últimamente para todo evoluciona a una velocidad impresionante, tiene mucho que ofrecernos. Ayer publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un estudio muy interesante que explica cómo un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid habían estudiado que, actuando sobre la sobreexpresión controlada de los factores, de los que llaman los factores de Yamanaka, que por eso le dieron el premio Nobel a este equipo, expresado de forma intermitente en el sistema nervioso central del ratón en un modelo transgénico de la enfermedad de Alzheimer, habían mejorado la memoria espacial de esos ratones y había reducido los niveles de proteína tau y la inflamación asociada. Estos resultados venían, por tanto, aunque están hechos con modelos de ratones, a respaldar el potencial terapéutico que tenía la reprogramación parcial de las neuronas para abordar el futuro de las enfermedades degenerativas. Por lo tanto, doctor San Juan, yo pienso que tenemos que tener esperanza en que si alguno de nosotros nos toca caer en la enfermedad, que ya para ese entonces se haya establecido algún tipo de tratamiento con esta tecnología tan avanzada
que no nos cure, pero que a lo mejor podamos llevar una enfermedad con una calidad de vida mucho mejor. Bien, yo creo que hay que ser todavía más optimistas. Ahora mismo hay en el mercado 2 anticuerpos monoclonales, 2 fármacos específicos que luchan contra la acumulación de las proteínas, de la posproteína que se acumula en el cerebro, en la enfermedad de Alzheimer. Solamente se debe utilizar en determinados pacientes con determinadas características en fases iniciales. Tiene efectos secundarios, por eso se utilizan en pacientes muy seleccionados, entre los pacientes, el grupo de pacientes que menos riesgo tiene de tener esos efectos secundarios. Pero en resumen, estos fármacos están consiguiendo lo que no habían conseguido los fármacos anteriores, que es retrasar de forma muy evidente, casi entre comillas, curar la enfermedad en estos pacientes seleccionados. De momento es un tratamiento muy caro, tratamiento para pacientes muy seleccionados, para pacientes en fases iniciales. Se está haciendo ahora un estudio en pacientes sanos con riesgo, que empiezan sanos porque todavía no tienen ningún síntoma, pero que sí tienen acúmulo de inicial de proteínas, y todavía se espera mejores resultados, y por ahí va el futuro de la enfermedad. A lo mejor una enfermedad que no podemos curar en todos los casos, pero seguramente en unos años podemos tener noticias muy buenas con respecto a una enfermedad que se ha estudiado mucho, pero que hasta ahora no teníamos herramientas y estamos empezando a tenerlas. Qué bueno. Y qué buena noticia, evidentemente, para mejorar esas esperanzas y tener confianza en que todo este proceso tan duro de la enfermedad puede verse aliviado. No voy a decir revertido, pero sí aliviado. Y se nos quedan un montón de cosas, pero bueno, seguramente en otra ocasión volveremos a retomar el tema. Y la verdad que el doctor San Juan ha hecho una exposición magnífica, lo ha hecho utilizando un lenguaje coloquial que llega a todo el mundo, que es lo que pretendemos aquí. Cuando se hace este tipo de divulgación, pues que todas las personas que lo escuchen lo puedan entender sin mucho tecnicismo. Y antes de acabar con este optimismo final, a mí me gustaría hacer un reconocimiento a la labor que hace el cuidador, porque como ya hemos descrito, es una labor durísima, pero que, como yo había notado, solo se puede superar por el amor y por el cariño que se siente hacia el paciente enfermo. Nos quedamos con esta idea y con la idea de que la investigación, en un futuro quizás no tan lejano como pueda parecer, tengamos luces esperanzadoras. Don Juan, ha sido un placer, aunque no es una charla propiamente de amigos, pero volver a escucharle, y en este entorno para mí ha sido un placer, y para todas las personas que están aquí escuchando en directo la realización de este programa. Muchas gracias. Y hasta otra próxima ocasión. Espero poder contar con usted para cuando sea necesario volver a tratar el tema. Muchas gracias a ustedes, encantado de participar en cualquier otra ocasión. Espero que en la próxima ocasión, si participo, sea de forma presencial, y también pues desear que estos temas sean tratados de forma importante en los medios de comunicación, porque al final hay mucha gente que puede recibir ayuda de esta difusión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias también a don Víctor Brito Paz. Mira que tendríamos cosas para hablar también con el proyecto Las Memorias del Mañana. Yo creo que podríamos emplazarle ya para después del verano, después de agosto, y tratar este tema ya de forma específica, porque me parece muy interesante. Doña Cristina Casnerbosa, muchas gracias, que también ha dejado claro, de manera clara, la labor tan dura que tiene el cuidador con este tipo de pacientes, igual que lo hizo don Fernando Cal González. A todos, gracias a ustedes. Les tengo que agradecer la participación y me despido ya. Sé que quedan muchas cosas por medio, pero bueno, en este segundo programa del año 2025, en acabarlo de esta manera me parece que es hasta gratificante. El próximo mes estaremos también en la sintonía de esta radio. Vamos a tratar otro tema muy interesante, de mucha actualidad, que es el de la mujer artista. Pues aquí concluimos. Como han visto, en la producción ha estado José Luis Asolini García. Es el hombre que nos da el producto ya casi hecho. Y yo me limito simplemente a poner voz a lo que él me tiene preparado. Es una labor encomiable, porque de otra manera no se podría realizar este programa. Volveremos a encontrarnos en las ondas de esta radio, como ya dije anteriormente, el tercer miércoles del próximo mes de abril, ya dentro de la primavera.
Hasta entonces, adiós amigos.